Buen día. Domingo 6:50 de la mañana. Vamos a despertar a todo el barrio. Pero no, por lo menos. Sí o sí le molesta a alguien. Ya les explico enseguida qué pasa aquí. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras y estas locuras de vehículos y modificaciones que siempre intento mostrarles. Como siempre me encuentro mi vehículo favorito de los últimos meses porque es al que más cariño le estoy entregando. Me quedo en silencio porque veo un Tesla Plaid en el frente. No hay muchos por aquí. Bueno, porque hoy tengo un episodio muy especial que lo estoy filmando hoy para poder mostrárselos. De paso me habían pedido, porque leo como siempre los comentarios, varias cosas en el video, entre ellos mostrar cómo es el uso diario de la camioneta, mostrar cómo es todo lo que hago siempre por aquí yendo al trabajo. Como pueden ver, la camioneta en modo automático, la transmisión 10 marchas, parece rápido y furioso, haciendo marchas, haciendo cambios todo el tiempo. Es bastante, da gusto realmente, y principalmente que cómo poder controlar todo esto con la transmisión automática, con el modo de transmisión automática de la Fueltech. ¿Eso qué es lo que me permite? Por ejemplo, está en segunda a 4 millas por hora, pasando por una rotonda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y el último cambio tendría que ir un poco más rápido, pero va a ser la décima, entrando a 60 millas por hora, a 58 millas por hora, que son más o menos 100 kilómetros por hora. Es básicamente así de fácil. Otra cosa que adicioné ya, pues no sé si recuerdan que tengo para poner el modo manual, que es donde puedo hacer yo las marchas, subirlas. Ahí por ejemplo fue la décima, 9, 8, 7, 6. Bueno, así también ahora por fin conecté mi paddle shift. Estoy yendo a un local en el que quiero mostrarles unas cuantas cosas, no solamente mi camioneta hoy. Así que hoy va a ser un episodio diferente, porque si bien la camioneta en sí no tiene demasiadas actualizaciones de lo que ya vieron desde la última vez, estuve leyendo todos los comentarios y me gustó mucho algunos comentarios de las recomendaciones que me hicieron. Voy a intentar cumplirlos la gran mayoría de ahora en adelante. Al llegar a mi destino les voy a mostrar cómo hice la instalación de estos paddle shift y así también varias otras cosas. Así que denme unos minutos y disfruten del camino. Viniendo a hacer una parada rápida en la oficina. Hoy tengo una compañía de primera. ¿Cómo estás, Anderson? Con un auto hermoso y probablemente uno de los autos más míticos de Fueltech. Que sí, desde ayer ya está básicamente en el canal de Anderson la historia de qué es el misterio de este CUDA. Pero ahora vamos rápido, vamos a otro lugar ahora. Vamos. Pueden ver un Play Mode CUDA. Estoy en segunda, voy a frenar aquí. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Y ya vamos a 120 kilómetros por hora aproximadamente, 70 millas, 73.
90% de los videos, el 98% de los videos que filmo siempre es con este fondo y más nada. Esta vez les traigo a Caffeine and Octane. Para los que están por aquí, estoy del lado del trailer de Caffeine and Octane con Anderson y el hermoso Cuda y una infinidad de vehículos más que voy a intentar dar una pasada rápida por lo menos para mostrarles. Y la Chevy está también aquí. Hay que abrir el capó de esto para mostrar qué es lo que tiene dentro, porque la camioneta de por sí sola no hace demasiado, por lo menos el capó hace algo. Sí, una muy linda vista. Entre todos los colores que me habían recomendado, el Nardo Grey es uno de los más recomendados. Ya pensé también en rojo como algo de esta camioneta. Me gusta bastante el color rojo. No sé si va a quedar exactamente bien en la Chevy. Hay cosas locuras acá. Hay varias OBS, varias Chevy antiguas. Blanca me gusta bastante también. Incluso me llamó la atención esta, que la mantuvo mate. No sé si está lijada. Sí, está lijada la camioneta. Obviamente le hicieron un lindo trabajo. Y están obviamente los colores más clásicos que quedan bastante bien, pero todavía no me decido exactamente qué hacer con la pintura. Y este es un hermoso lugar para poder venir a apreciar varios tipos de colores, varias opciones incluso en la misma camioneta, como para tener una idea mejor de cómo puede quedar. Y hay autos por doquier. Podría intentar mostrárselos, pero demoraría horas el video poder mostrárselos todos. ¿Le gustan los Viper? ¿Le gustan los por el lado más importado? Me encanta el Acura. Acura, como quieran llamarle. El NSX es hermoso. Lo miré hace un rato, increíble el estado de estos. Normalmente o están muy golpeados o están impecables. En fin, seguimos. No me importa si me regalan uno de estos, así que ya saben que me gustaría para mi cumpleaños. El color en sí no tengo preferencia. Cualquiera queda bien, cualquiera de estos me queda bien. Incluso los Mercedes. El Maserati, ya no sé. Otro lugar interesante para venir si están buscando un vehículo. Una S10, $6,000. Una Yamaha, $6,500. Distintos tipos de vehículos que están a la venta. Para llamarle al dueño, por ejemplo, un pequeño hot rod por $40,000, para que tengan una idea del valor de los vehículos. Y todos están aquí en esta área porque están pensando en venderlo. Aquí, por ejemplo, no es la F250, es 1959 Ford. Perdón, no lo conozco. $6,000 cash. Si alguien quiere para su proyecto, es un buen lugar para venir a buscar algunos de ellos y así también tener ya idea de qué quieren hacer con ese proyecto. Y como siempre, para los que no les gustan andar tan bajos, también hay para los que les gustan andar altos. Es muy grande esto. Estoy parado aquí al lado básicamente y no llego a la puerta. No sé si tendrá mucha estabilidad. Siempre me pregunté eso. Dígame qué creen ustedes, si un vehículo así puede llegar a tener estabilidad para poder andar rápido. A la gran mayoría de nosotros nos gusta andar rápido, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta. El azul es definitivamente una de las opciones, así como el gray que ya hablamos, como el gris. No sé, lo coloco aquí y no sé, ¿qué creen? Es una de mis opciones favoritas, le diré. Hasta hoy en día el Nardo Grey es una de mis opciones favoritas para la camioneta. Y más todavía para dejarla con los detalles en negro. Con la parrilla negra, con varios detalles en negro. Y así también estoy pensando seriamente en lo que me recomendaron para la parte trasera de la camioneta. Todo lo que es la parte de cambiar la rueda y qué colocarle para... o qué hacer aquí detrás. Me gusta mucho la idea de varios de ustedes. Yo no haría camuflallada mi Rolls Royce y tampoco mi Lamborghini Urus, pero bueno,
Es una empresa que hacen wrap, entonces obviamente para mostrar el trabajo que hacen podría ser un poco costoso, digamos, la muestra. No, mire, si es que el McLaren es wrap también. Esto sí parece wrap. Me gusta también el mate, pero no quiero mate para la camioneta. Esto parece que tiene brillantina. No sé si se llegaría a ver, pero sigue siendo un hermoso auto. No sé si es posible hacerlo feo. Eddie, una vez más, como siempre apareciendo en los videos, pero esta vez para mostrarles un proyecto que hizo también. Una Tacoma, una hermosa Tacoma, la Tacomita, cabina simple, con un motor original. ¿Es 2RZ o 3RZ? 2RZ. 2RZ, el 2.4 Toyota, 100% original. Él simplemente lo hizo nuevo con un turbo. Y obviamente también para el interior lo restauró también. Están trabajando bastante. Controlado también por una FT600 y un White Banano. Esta camioneta más tarde les voy a hacerle escuchar porque es increíble el sonido que este turbito está haciendo. Esto suena exactamente como un Supra, fuera del sonido del motor obviamente. El sonido del Search y del turbo es hermoso. Voy a intentar mostrárselo más tarde. Y en estos tres autos encontré básicamente la idea que quiero. Miren lo que es el neumático de esta cosa. Es muy grande. Para que tengan una idea, es aro 15. Es 29 pulgadas por 18 y medio. Es muy ancha. Queda muy bien realmente. Y es algo así lo que quiero poner en la camioneta. Este Camaro, para que tengan una idea, es aro 20. Y tiene 325. Que sería más o menos unas 12 pulgadas de ancho. Me gusta también algo así de ancho. Y este hermoso Cobra tiene una 335 aro 18. Es hermoso también, me encanta el color de la llanta. Es una réplica. Pro Charger también. Realmente un hermoso vehículo. Bueno, y terminamos aquí la exhibición de autos con un poco de lluvia. Ya todo el mundo lleno sé. Y más que nada para agradecerles una vez más por la compañía. Decirles que voy a seguir todas sus recomendaciones con la camioneta. Vine aquí para ver qué color podía definir con el wrap. Me estoy quedando con el Nardo Grey. Me está gustando bastante. Y la parte de atrás de la camioneta creo que voy a utilizar una rueda parecida a las que vi aquí. Y probablemente con una de las ideas de ustedes, que es con un white body o algo de alguna forma de atrás. Va a demorar eso, no va a ser rápido. En los próximos capítulos voy a mostrarle otras cosas muy interesantes, pero creo que el proyecto va para ese lado. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias por la compañía.